Bueno, tal como les habíamos anunciado, está con nosotros de nuevo, ya es una decisión de Diario de 4, asistirnos de Julio Ortega Tous, ahora con el refuerzo de José Manuel Luna Valiente. Es una forma de nosotros reforzarlos. Sí. Porque estos dos señores, buenos días. Buenos días, don Pedro. Buenos días, don Mozart. Son profesionales de la economía que tienen asesorías. Ellos viven de eso. Tú sabes, Pedro, que ellos tenían hoy, o tienen para hoy un tema, que es el tema el tema del salario y toda esta discusión que hay en torno a la cesantía y la disputa que hay al interior del Comité Nacional. Eso había quedado del Salario. pendiente la semana pasada. Sí, sí, pero sin embargo, hoy se nos ha presentado un temita que quisiéramos conocer su reflexión y es ir en torno a esa afirmación de la directora del Fondo Monetario Internacional y las proyecciones que hace el organismo sobre el desempeño que tendrá la economía en los próximos años. Pero al mismo tiempo eso, al parecer, fue tomado como base para una afirmación o estudio que hizo el Departamento de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que para mi sorpresa proyecta al 2023 una desaceleración, lo que ellos llaman una desaceleración de 4.4%, que lo ven como un problema prácticamente catastrófico. ¿Catastrófico? Sí, porque ellos dicen que hay una gran preocupación por el ritmo que lleva la economía de desaceleración hasta el punto que en el 2023 la economía caerá a un 4.4%. Tú conociste el informe, Luna. Sí, pero ahí Sí. es bueno aclarar lo siguiente. Sí. Yo no me quiero referir a personas en particular. Yo conozco al señor Siriaco, pero el estar buscando cámara para evaluar un informe, sobre todo del Fondo Monetario Internacional, que no dice solamente eso, es arriesgado. ¿Por qué? Primero porque estamos recién recibiendo los informes de la economía mundial, de todos los organismos mundiales que colocan a la República Dominicana en otro escenario que no es ese escenario que plantea la Escuela de Economía de la UAS. ¿Por qué? Porque el fondo, por ejemplo, hace una proyección antes de ayer y ayer, en unas alocuciones de Christine Lagarde, la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, en donde habla del crecimiento posible de las economías avanzadas del mundo. Y quiero referirme específicamente al dato oficial que ella plantea. Las economías avanzadas van a decrecer a 1.7 en el 2020, la proyección, desde un 2.0 en el 2019. Pero sin embargo, los países de las economías emergentes y en desarrollo, en los cuales está América Latina y el Caribe, van a aumentar de 4.5 a 4.9. En el caso de América Latina, específicamente, de 2 a 2.5. Pero en el caso de América Latina, el caso de República Dominicana, el caso de Bolivia, el caso de Panamá es excepcional. Y el Fondo Monetario lo mantiene de una manera excepcional en crecimiento positivo entre 4.5% y un 5.5%. El Departamento de Economía de la UAS, ¿qué fue lo que hizo con ese dato que da? Que cogió el dato del decrecimiento de las economías avanzadas del mundo y se lo aplicó a la República Dominicana. Eso es muy irresponsable. Sobre todo, lo toma en un momento evidentemente electoral y van a tratar de tomar esos temas, al igual que el tema de la deuda, para seguir siendo a nivel mediático, demagógico con esos tipos de temas. Pero la economía dominicana está en efervescencia. Nosotros hemos tenido los primeros 2 meses del año crecimiento positivo por encima de lo previsto. Cuando los primeros 5,9. Cuando los primeros 2 meses del año siempre son recesivos. ¿Por qué? Por la resaca de la economía de diciembre y todo. Entonces, yo no le hago caso a ese tipo de informes y me apena sobre todo que... Pero ganan portada. Bueno, ganan portada, pero ojalá que lo que estamos planteando aquí también gane portada. ¿Te entiendes? Porque no es solamente la respuesta, sino es el planteamiento original, porque yo estoy tomando en cuenta el mismo cuadro que plantea el Fondo Monetario Internacional. Entonces, usted lo que está es relajando con el Fondo Monetario. Y el fondo se refiere en ese informe que tiene 10 páginas, que lo acabo de sociabilizar, y hace referencia a aquellos países que van a sufrir de crecimiento. Se refiere a Argentina, se refiere a Japón, se refiere al tema ¿El fondo habla del 2023? No.
Pero ellos lo colocan en ese... No. El fondo solamente llega hasta el 2020. El fondo nunca ha hecho previsiones. De más de 2 años. Julio que me corrija, nunca ha hecho previsiones de 5 o 6 años. ¿Cómo tú lo ves, Julio? Mira, yo pienso que el hecho de las Él escuelas... es del equipo de Siriaco. No, yo no. ¿Qué es Siriaco? Yo pienso que las escuelas de economía... Eso va a pincharlo. No. Las escuelas de Yo economía... pienso que el hecho de que las escuelas de economía, de INTEC, de la Pontificia Universidad Católica, de la UAS y las otras que existan, que se involucren en el debate nacional es positivo. Muy positivo, claro. Es positivo porque desgraciadamente ese terreno se le ha dejado a pseudo especialistas, que lo que son es traficantes. Traficantes de contratas y de dinero. Así es. No me quiero referir a nadie en particular. No, está bien. Entonces, el hecho de que haya academias que participen Eso es y que positivo. lo hagan de forma institucional es positivo. Ahora bien, que lo hagan seriamente. Que no relajen y ni tergiversen algo tan delicado como es proyectar la economía adentro de 4 años. Eso no puede ser. Yo no sé si fue un error. Que en vez de decir 2020 dijeron 2023. Está ahí, en las dos reseñas. No, sí, yo lo vi filmado, lo vi 2020. A mí me resultó en televisión. espantoso eso. Entonces, ninguna entidad económica, ningún instituto de economía, ninguna institución académica puede, con los elementos que se posee para la proyección de las variables del crecimiento de la economía mundial y de las economías nacionales, que ahí hay un tema que hay que analizar con más profundidad, y es si el sistema de cuentas nacionales es otra cosa. diseñado a partir de Bretton Woods de 1944 para economías nacionales, es decir, la lógica de la economía nacional todavía sigue siendo válido en el mundo global que hay, a pesar del retroceso que ha habido en algunos planteamientos, el giro nacionalista, vamos a llamarle, de algunas economías, pero en realidad tú no puedes entender la economía norteamericana o las economías europeas, individual y colectivamente, o la economía china o de la India, si tú no lo entiendes dentro de un contexto global. Porque nadie vive en autarquía. Es decir, hay un tema de medición de la economía con la lógica global de la economía. Y pienso que ni el FMI ni ninguna de los tanques de pensamiento, los think tanks, la OCDE y el FMI fundamentalmente, hay otras, mucho más, pero esos son los dos grandes. La World Economic Forum. Sí, pero eso es un foro privado. Estos son instituciones oficiales, vamos a llamarlo. Sí, claro. Mundiales. Han incursionado en este tema, pero decir que la economía dominicana en el año 2023 crecerá un 4, ¿cuánto es? 4.4. 4.4. Primero, yo no sé el punto 4, ¿de dónde lo sacaron? Yo no sé. Porque si me ha dicho un 4 o un 5. Esa precisión. El Banco Central de la República Dominicana. Perdón. Yo pienso una economía que crezca por encima de 4. Perdón, el Banco Central de la República Dominicana, que tiene los departamentos de proyecciones económicas y de análisis económicos más desarrollados y más institucionalizados, con decenas, no solo de economistas, sino de PhD en economía, tiene un concepto que es importante utilizar, y es el potencial de crecimiento de la economía. Excelente. Y lo establece en 5%. Inclusive, así mismo hace con la inflación. Y lo revisa anual. Y lo revisa anual. El documento de metas de inflación. Sí, ese es el programa monetario. Sí. Lo hace anualmente, no lo hace quinquenal, ni lo hace cuatrienal, no.
Lo hace a cada año al iniciar con una serie de variables locales e internacionales. Claro. Claro, hay cosas que tú no las puedes prever. Si hay un terremoto mañana, Exactamente. tú no lo puedes prever, porque eso es lo que en inglés le llaman act of God, un acto de Dios, un acto de fuerza mayor, una situación de fuerza mayor. Pero en un desenvolvimiento normal de la economía, tú no puedes prever 4 años con una precisión tan milimétrica de 4, yo pensé que era 4.43. 43. Y para que sea más fino, debería decir 4,4. Sí, 4, porque ese es el sistema métrico decimal. Exacto. Ahora, hay que hacer para yo concluir la idea, las proyecciones que hacen los organismos mundiales e internacionales y los organismos e institutos económicos locales por países, lo hacen anual. Es decir, podrían, en este caso, estar proyectando el 2019 y haciendo estimaciones sujetas a revisión del 2020, pero no al 2023. Es una locura, que yo no entiendo eso. No al 2023. Ahí está el sesgo. Entonces yo vuelvo y reitero, me parece una buena idea que INTEC, que la UAS, Siempre que la hemos apelado a Pucamaima eso, sobre todo la UAS. participen en el debate económico nacional, den sus proyecciones, hagan seminarios. De sociología. Por ejemplo, más importante que eso, yo le diría al Departamento de Economía de la UAS, analice la seguridad social. La seguridad social, por Y ejemplo. su impacto. ¿Qué tremendo aporte sería Exacto. Haga un seminario. Tú sabes, Haga un seminario académico sobre ese Exactamente. tema, o ¿tú sabes varios. Sí, ¿tú sabes lo que sí pasa con la seguridad Pero no lo social? hacen eso. ¿Por qué no lo hacen? Hay que empezar por dentro. No, que se necesitan de estudios actuariales de fondo, porque que la seguridad social no te permite especular. No. Con la seguridad social que hizo, el que ha hablado, clara, precisa. El que ha hablado en nombre de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con todo respeto, de una manera objetiva y positiva, siempre ha sido en el área energética. Este muchacho que viene mucho aquí, amigo de nosotros, Moreno San Juan. Moreno San Juan. Cuando Moreno San Juan habla, ¿tú sabes lo que está detrás de lo que él habla? 100 páginas de estudio, cálculo, y de estadística, seguimiento histórico. Entonces, esa es una autoridad. Es una autoridad. Entonces, en el caso... Ese es un ejemplo muy positivo, el del Instituto de Energía. Sí, de energía de la UAS. Pero es porque hay una persona. Sí. Pero ese instituto es José Luis Moreno San Juan y no hay más nadie atrás. Sí, yo creo que hay. Déjame. Él tiene unos ayudantes estudiantes que lo ayudan. Ah, bueno, lo que calcula en Excel, está bien. Él tiene pero gente déjame que lo pone decir, a trabajar. déjame decirte lo siguiente, mira. No, pero lo otro es el amigo. Mira, el titular del periódico hoy, el titular del periódico hoy es igualito a lo que dijo Lagarde. Ahora, cuando usted diferencia las economías avanzadas, que es a lo que ella se refiere, eso está hablando de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España, Japón, los Estados Unidos. Cuidado. Y cuando diferencia de las economías emergentes, tú te das cuenta que son dos cosas diferentes. Ahora, con relación al tema de las escuelas de economía, yo soy académico toda mi vida. Yo he estado en INTEC. Yo hasta dirigí un grupo estudiantil que se llamaba Perfil. Hacíamos charlas, invitábamos gente. Pero hay una gran falla a nivel colegiado en la República Dominicana y a nivel sindical también. Y de eso vamos a hablar con el tema del salario ahorita. Sí. En el tema colegiado, las escuelas sufren de un tema muy importante. No hay la unificación de criterios en una escuela en donde tú tengas a profesores contratados para dar clases, producir investigaciones y vivir analizando los temas. Entonces, los que producen ese tipo de documentos normalmente son profesores no a tiempo completo, sino que están dando una materia en la universidad. Entonces, el movimiento colegiado va desde el punto de vista que tú tengas, por ejemplo, las universidades grandes del mundo, el MIT, Harvard, Yale, Stanford. ¿Quiénes mantienen esas universidades? Los egresados, porque están asociados, están colegiados y son los que producen ese think tank de gente pensando que le aporta a la universidad para seguir creciendo. Me apena, mi universidad, INTEC, pero INTEC produjo un documento hace poco tiempo, la insostenibilidad de la deuda externa en la República Dominicana. Sí. Pero eso es para usted ganarse un titular o para usted analizar el tema de la deuda. Julio y yo hemos analizado ese tema muchísimas veces. Aquí nadie analiza el tema del perfil, del servicio y el stock. Aquí nada más analizan el stock. Y dice, la deuda está creciendo y se fue a la estratosfera. Eso son cosas diferentes. Ahora,
el tener criterio para tú tener una escuela de economía con gente ahí trabajando, fija, que aporten, hay que cuidar. eso es muy delicado. Ahora, tú también plantear números que son irreales, no tiene sentido. No. Yo vi la rueda de prensa esa que dice Julio, que la vimos también. Y ellos mismos se estaban diciendo, habla tú ahora, di tú algo, habla tú, o sea, ¿qué tú vas a opinar? O sea, eso no es así. O sea, lo primero que hay que hacer es que denle a la prensa, no una rueda de prensa, denle a la prensa el documento base de lo que ustedes están hablando. Eso, claro. ¿De dónde sale ese 4.4%? Pero eso se montó para otros fines. Vamos ahora al otro tema. Está claro. Vamos a ver si alcanza el tiempo. Mozart. Sí, vámonos con el tema. Mozart, ¿tú sabes lo que podemos hacer? Sí. Para no mezclar una cosa con otra. Sí. Hacer ahora el cambio con los... Y entonces volver y dejarlo Completo, leer. sí. Exacto. Exactamente. Vamos a hacer una parada. Sí. Pasamos unos mensajes y regresamos entonces Sí. con el tema salarial. Está muy rica la picadera. Bueno, para nosotros es de, como dijimos ya al inicio, de importancia que estén hoy aquí don Julio Ortega Touso y José Manuel Luna Valiente. Es razón de que temas importantes relacionados con la economía están planteándose. Y uno de ellos es el asunto del salario. El salario, como quedamos la semana pasada, ustedes lo prometieron los dos, debe revisarse, hay que actualizarlo. El país no puede seguir pretendiendo y expresando a toda la comunidad internacional que crece sólidamente. Pues, ¿Qué? Nosotros crece la decimos, economía sólidamente, pero en los últimos años acumulando crecimiento uno tras otro con un salario que no alcanza para cubrir ni siquiera la mitad del costo de la canasta básica. Así es. Así es. la básica son 30,000 toletes. 29.500. Sí, bueno, 30 casi. Redondeámela en 30. Sí. El tema del salario, nosotros siempre hemos hablado y ustedes mantienen una posición muy responsable con relación a lo que es el efecto del incremento de salario en una economía. Nosotros no estamos, y esta es la frase, la palabra del gobernador del Banco Central, don Héctor Valdés Aviso, no estamos derramando la productividad de riqueza que tiene la República Dominicana en los últimos 10 años con relación a su crecimiento del Producto Interno Bruto. Si lo medimos en dólares, uno se asombraría y uno diría, bueno, ¿y dónde que está el tema? ¿Dónde que está el problema del incremento del salario? El gobierno ha dado un primer paso, que empieza en este mes de abril, en donde se incrementa casi en un 100% el salario mínimo y un nivel de escala de 10% y 5% en las siguientes escalas del salario en el sector público. Pero el sector privado siempre ha mantenido no una receptividad al tema del incremento del salario. Aducen muchísimos elementos, pero yo creo que el elemento más importante que tiene que tener en cuenta el empresariado es cuál es el nivel primero de aporte que produce el asalariado, su nivel de productividad, su nivel de avance en la misma economía, como un motor de desarrollo de la economía en su conjunto. Un incremento de salario produce una propensión marginal al ahorro, al consumo, a una mayor recaudación del Estado, a una mayor dirección de ingresos fiscales hacia más gasto público. Entonces no podemos seguir en una banda en donde no se refleja el real crecimiento de la economía y desarrollo hacia los asalariados. Claro, aquí hay un tema muy importante y es el nivel de la productividad de la mano de obra en los diferentes sectores de la economía. ¿Cuál es el pareto que hay de cuáles son los que reciben más incremento de salario por su productividad, o sea, su nivel de calificación? Sí. Y ahí vamos a ver, ahí está el sector de la minería, ahí está el sector energético, porque son técnicos especializados. Ahí hay algunos tipos de zonas francas especializadas en tecnología y en inversión, en capital intensivo. Sí. Entonces, ahí viene el tema, como Julio ha planteado, con el tema del salario mínimo, y la agropecuaria y la construcción. Entonces, son sectores en donde está concentrada la mayor parte, esa es la parte de abajo del Pareto, o sea, la mayor parte de asalariados. Y el comercio. El comercio es una cosa terrible. Pero mucha gente. Pero hay una fórmula virtuosa del salario, en la medida en que, y no porque digan los empresarios, no, pero es que la mano de obra tiene que ser más calificada para yo poderla pagar más.
pero ustedes también son responsables de crear esa calificación en la mano de obra. Entonces, por una parte, el sector asalariado a nivel sindical tiene grandes debilidades, como otros sectores de la economía en donde está el tema sindical, el sector salud, el sector de los maestros y otros sectores más, en donde solamente se concentran en una cosa. ¿En qué? No, necesitamos un incremento de salario. Pero tú dices, bueno, ¿para qué tú quieres un incremento de salario? Bueno, no, porque necesito más salario. Perfecto. Pero los niveles sindicales tienen que ser mucho más eficientes, mucho más productivos, mucho más científicos, mucho más técnicos. Y tienen que discutir con informes, con análisis, con estudios y sentarse a la mesa, no solamente decir, no, si no es un 30 no hay nada. Y la discusión se quedó ahí, pero nadie sabe más nada. Entonces, al Estado Dominicano le conviene que los sectores empresariales deriven y derramen hacia cada uno de sus sectores y agentes económicos, pero claro, incremento de salarios, porque el que más va a ganar primero sí, es el empresario. Sí. Va a vender más, va a tener más capacidad. Y por ejemplo, los empleados, en el caso del camarógrafo que me está mirando y que me está enfocando, él va a decir, bueno, pero ahora yo puedo cambiar de mi nivel de consumo. Yo no voy a comer todos los días espagueti y plátano. Yo voy a comerme mi carne, mi pollo. Y así va pensando la gente. Pero eso produce a la vez un incremento mucho más rápido de la misma economía. Julio, y el tema hay dos conceptos que manejan mucho los empresarios a la hora de que le hablan de aumento de salario, que es cuidado con distorsionar, con que el salario se convierta en una distorsión de la economía, y cuidado con que afecte la competitividad. Y entonces, tomado de la mano esos dos conceptos, tenemos que, por un ejemplo, el histórico, para nosotros ir de 8.900 pesos a 15.000 pesos, que es ahora en el sector privado, por donde lo que ronda el salario mínimo, que es alrededor de 15.000 pesos. El más alto. Exacto. El más alto. Nos llevamos 10 años para pasar de 8.900 pesos a cerca de 15.000 pesos. Nos tomó 10 años. ¿Llevado de qué? De que había que tener cuidado con no distorsionar la economía, el ritmo de la economía, y con no afectar la competitividad. Oye, ¿Cómo lo ven ustedes? Y antes se decía que las zonas francas estaban en peligro. Exacto, Sí. exacto. Bueno, aquí ha habido siempre muchos espantapájaros que se usan. Sí. Las zonas francas se usaron para Parar todo. sin ningún tipo de negociación firmar el DRCAFTA, Sí. por ejemplo. No, es que se nos van ahí. Se fueron de todas formas y vinieron porque el país tenía las condiciones de retornar. Pero hay una serie de temas que yo he insistido, probablemente como arando en el desierto, y que ni los sindicalistas, ni la contraparte gubernamental, en el caso de los empresarios, yo dejo esa parte a los empresarios, lo han planteado. Y yo inclusive sería partidario no de afirmarlo categóricamente, sino de analizarlo. Si las centrales sindicales podrían negociar el proyecto del Instituto de Riesgos Laborales, sí, tal y como se concibe, que asume supuestamente el Instituto Mexicano de Seguro Social y la ARL. Disuelve, asume la ARL, pero usted le agrega lo que hoy sería que por ahí se manejaría la cesantía y o un seguro de desempleo. Los seguros de desempleo, es cierto que en los países en vía de desarrollo no han funcionado, no existen. No existen. Existen en los sistemas de seguridad social más avanzados de los países europeos, Japón, Estados Unidos, y cada vez más los restringen. Los restringen. Yo que viví muchos años en Francia, yo me recuerdo que cuando yo llegué, el seguro de desempleo te cubría el 100% indefinidamente. Después, mientras estuviera desempleado. Mientras estuviera desempleado. Después lo fueron reduciendo y ahora te cubre solo 2 años y te cubre primero un 75%, después un 50% y al final un 25% cuando desaparece. Y en 2 años. Y en 2 años. O sea que en 2 años hay que buscar un empleo.
Hay No, que que buscar un César- empleo. No, de hecho ya que hay deja asignada. segmentos de la población en los países desarrollados sin ningún ingreso, Sin ningún ingreso. que no existía. Después de, diríamos, el crecimiento posguerra, Segunda Guerra Mundial, el gran crecimiento que se vivió en los años 50, 60, 70, 80, era inconcebible que hubiera población sin ningún tipo de protección social en los países desarrollados. Los Estados Unidos es un caso aparte, pero porque tiene el sistema de seguridad social menos desarrollado de un país industrial. Industrial, sí. Pero en Europa era inconcebible. Yo lo que digo es, ¿por qué si tenemos un problema salarial tan grave, una distorsión salarial tan grave, 14 salarios mínimos por ley, 14, de los cuales en uso hay como 12 o 10, creo son. Más o menos, sí. Pero por ley son 14. ¿Por qué no hacemos una negociación en la cual también se agregue una ley general de salarios nueva que tienda a converger los salarios mínimos en un salario mínimo unificado del Estado, del sector privado? Pero ahí viene lo que decía, por la naturaleza misma del trabajo. No. Pues no es lo mismo No. un agricultor que un constructor. No, espérate, la agricultura es un caso aparte. Estamos hablando de empleos urbanos. Lo que decía, lo que decía Pedro, es decir, transporte, comercio, industria, bueno, a ese nivel, sí, servicio ya. de seguridad. Sí. Es decir, todo A lo ese que está nivel. englobado ahora en el caso del sector agrícola, además, es por días que se paga. Sí, por no días. es un salario mensual. No es por día, sí, así es. Es decir, ¿por qué no se discute la convergencia? No digo que se haga de un tirón, porque es imposible. Pero tenemos tres cosas. Uno, la canasta básica. ¿Cuánto es? 30,000. Los salarios mínimos, ¿cuánto promedian? Desde el gubernamental hasta el más alto. Tiene que haber una media. Diez o doce. Entre 10 o 12, una 10 a media 12. ahí. Sería 12. Así que estaríamos menos de la mitad Menos de la mitad. Tercio. de Para la canasta básica. ¿Qué es la canasta básica? ¿Qué incluye la canasta básica? Bueno, habría que ver qué incluye la canasta, La canasta básica. básica, todos sabemos, incluye los alimentos básicos, Lo viene- para el 5 alquiler, personas. Los bienes y servicios para la una familia de reposición 5 de la personas. remúa La remúa, sí. y el alquiler y el pago de los estudios. Sí, pero mira, hay... No, pero los estudios son gratis. Sí, pero No, mira, no, pero la canasta dónde? básica te Que incluye. los estudios son gratis. En ¿dónde? caso de que tú. El La sector educación, público. no, El no, sector Pero público. eso es más grande. No, En el sector público. Ese es Pero el el más sector grande. privado te dan en la madre. Sí, pero es el más grande. Sí, pero hay un Tú no paquete. puedes calcular No, sobre la base del mayor. sobre la sí. base de... Sí, pero ahí- tú tienes que la educación primaria y secundaria es Sí, gratis. pero algo gastan. Pero Algo mira, gastan. La hay un- familia pobre algo gasta en educación. muy mira, poco, mira, hay Muy un poco, elemento... pero lo incluye en la canasta. Lo incluye. Por eso, Pero lo que yo digo es... esa canasta incluye todo eso. Factores. Ahora, espérate. Entonces, hay una canasta que llaman de Yo te he dicho subsistencia. que lo Espérate, saque. Julio. Sácalo. Julio. Lo voy a sacar. Además de esa canasta, hay una de subsistencia. De subsistencia. Sí, pero que tú no me puedes- alimento. Pero tú no puedes No, calcular pero eso eso. no. Para Vamos a la calcular canasta básica. salario. Pero miren, Vamos con la canasta pero básica. espérense, mira, hay que poner un sistema de 12,000 una, pesos. de una paleta donde que diga, yo quiero hablar ahora para yo Exacto. levantarla. Sí. Entonces. Di, Mira, Julio, tú- lo que tú- Pero espérate, déjalo, dime. Mira, hay un elemento que no hemos mencionado que subyace a toda la problemática de la discusión de los pactos salariales en la República Dominicana. El sector empresarial está mirando más adelante. Está mirando y yo criticaría, por ejemplo, cuando ustedes decían, no, que vamos a perder el nivel de competitividad. Bueno, pero ¿cuál competitividad? Ahora es que estamos hablando y ahora es que estamos implementando muchísimos procesos de ir hacia una economía mucho También más es verdad. competitiva. También eso es verdad. Entonces ellos se han mantenido en la parte de atrás del tiempo con una estructura sin productividad, sin competitividad, pagando salarios bajos y teniendo mayor nivel de rentabilidad. Porque si fuese así, entonces decir, bueno, pero, Esa es la gran pero verdad. dime entonces cuál es tu nivel de rentabilidad. No, estamos perdiendo porque el Estado no carga esto, hay doble tributación, hay que si yo qué. Yo Si tengo... estuvieran perdiendo, no tuvieran un negocio abierto. Exacto. Pero ¿qué es lo que subyace detrás de todo? La discusión del pacto fiscal. Pacto fiscal. La discusión del pacto Sí, fiscal. bueno, claro, pero Perdón. digamos, ese es un compartimiento distinto. Sí, pero perdón, espérate.
porque ahí entra entonces lo que los empresarios entienden por competitividad a su posición empresarial. Dice, bueno, ¿cómo esto me va a afectar en el futuro cuando yo tenga que aterrizar y decirle al gobierno, está bien, tú ganaste, yo no necesito esas exenciones y esas exoneraciones, le van a entrar al gobierno? Sí. Entonces los niveles de competitividad en la República Dominicana de algunos sectores de la economía están basados en distorsiones de la misma economía, que son las mismas exenciones y exoneraciones. O sea, ¿cómo tú eres competitivo? ¿Porque te den incentivos? ¿O porque tú seas competitivo porque usa tecnología, porque tenga mano de obra calificada, porque tenga mercado seguro, porque tenga otros elementos que te garantizan que tú vas a competir con esas economías avanzadas que dice el fondo y no quedarte en las economías emergentes de América Latina y el Caribe? Sí, yo estoy de acuerdo y yo siempre he sido partidario de eliminar esas distorsiones, pero no menos cierto es que las políticas industriales proactivas o hoy en día llamadas políticas de competitividad, que incluye el sector industrial, que incluye el sector comercial, que incluye servicios como el turismo, etcétera, implican una participación directa del Estado. No es cierto que sin el Estado eso se pueda hacer. No, claro. Entonces el Estado participa en la medida que puede. En algunos países que tienen una fortaleza fiscal importante, ¿qué hacen? Directamente hace las transferencias a los sectores. En el caso nuestro, históricamente, desde el año 66, que comenzaron las políticas proactivas industriales hacia el sector privado, lo que se hace son exenciones económicas. Sí. La ley 299, la ley de incentivo al turismo, la ley de zona franca, la ley de... Todo eso comenzó después de la revolución. Pero la ley 299 fracasó. Sí, pero tuvo un factor fundamental en crear un sector durante 15 o 20 años. La ley 299 es del 69, ¿no? 68, y entonces 68. Debió concluir en el 78. Pero siguió. Y siguió. Siguió. Porque era por 20 años. Evidentemente, después de la reforma tributaria, fue reducida. Pero escúchame, Julio, mira, es bueno aclarar, porque hubieron procesos de todas esas reformas que aportaron leyes de incentivo y desarrollo a una serie, a N sectores de la economía. Pero ¿qué pasó en la República Dominicana? En el caso de la 299, que era sustitución de importaciones, sustituyó a importadores. Y hoy en día Herrera está convertida en 300 naves de almacenamiento y logístico. No hay ninguna empresa. Ahí no hay industria. No hay una sola, pero perdón. No. Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo? Es verdad. Eso es verdad. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la primera ley de incentivo al desarrollo turístico? La 153 de hace 30 años, no esta de ahora, la 158. Bueno, que los empresarios turísticos, todo el mundo se metió a empresarios turísticos porque había una válvula de escape fiscal para decir, bueno, los beneficios de mi empresa colateral, madre nodriza de mis empresas, yo se lo voy a traspasar al sector turístico y me van a dar una exención por reinversión de utilidades. Perdón. Yo viví eso. Pero reinversión de utilidades. Entonces la renta le daba una exención porque mandaban un cheque y lo devolvían y lo rompían. En donde esa empresa dijo, no, yo metí 10 millones en un hotel y el hotel nunca se hizo. Entonces, así pasó también. ¿Ustedes no recuerdan los problemas que hubo con la ley de incentivo al desarrollo agroforestal? La estafa que hubo en el país de unos muchachos, ellos muy familiarizados. Se fue, pero no ha podido. Él regresó. Lo recordamos. Sí, están aquí. ¿Él regresó? Sí, están aquí los dos. Sí. Entonces, así pasó también con otros sectores. Entonces, los sectores empresariales se han ido hacia sectores de la economía porque el gobierno, como decía Julio, los ha ayudado. Pero es muy bueno tú meterte en un sector cuando, por ejemplo, aquí la moda de un empresariado era tener un banco, un hotel, y en donde todo hubiese una exención o una exoneración. Entonces, los niveles de competitividad... La moda ahora es una zona franca. Los niveles de competitividad... 50 empresas cigarreras, manufactureras, son zonas francas. Un paquete de 50... un paquete de cosas controladas Sí, pero pero espérate. Ahora son zonas francas. Sí, pero, pero espérate, en el caso de productos que para nosotros no pagan impuestos ahora. En el caso de productos que para nosotros se convierten en marca país, como es el ron. Los invernaderos son zonas francas ahora. El tabaco sí son importantes porque esos sectores sí están aportando a la economía dominicana. Oye, un artesano de un habano. Eso genera
no Divisa. gana un salario mínimo. Un tipo que se faja todos los días. Mira, No, es por Un trabajo que le torcedor, pagan. un torcedor, exacto. Le pasan, ¿Tú le crees pagan que, por tú crees que gana trabajo. salario Torcedor. mínimo? ¿Tú crees que gana salario mínimo? El que hace El los torcedor, puros se llama sí. torcedor. Sí, el que le pone Porque la capa. es la capa, artesanal. es artesanal. Y le pagan por cigarros. Sí, pero espérate, óyeme. Mira qué interesante, para que ustedes vean lo que es la productividad y competitividad. Suponte que ese tipo, Sí, suponte que en la empresa de tabaco Sí. hubo una intoxicación un día sí, y todos se intoxicaron. sí. Como ha acontecido. Espérate, y los empleados van a tener que faltar una semana. ¿Cuál es el nivel de productividad de esa planta en esa semana? Porque el tipo que va a entrar, ¿tú sabes cómo que hace el tabaco? Dice, espérate, enséñame a ver cómo que lo voy a hacer. No, eso está terrible. Entonces, Eso es terrible. el nivel de economía de escala se pierde. Entonces, ahora hay otro elemento mucho más delicado. El presidente acaba de presentar una charla con un asesor internacional, que por cierto lo vi sentado al lado de él en la visita sorpresa de la semana pasada, Víctor Divari. Me llamó la atención. Pasa que el tipo está conociendo cómo... Experiencia. Pero hay un reconocimiento que el presidente se lo enrostró al sector empresarial. Nosotros estamos en la economía mundial en el nivel 2.0, nosotros. Pero ya la economía de los países avanzados está en 4.0. Entonces, ¿cuándo vamos a llegar al 3.0? Ahí es que los empresarios tienen que demostrar que tienen capacidad de competir para dar ese salto. Porque ¿cuál es el salto que estamos buscando? Mayor competitividad, más empleo, más desarrollo, más riqueza. Pero se traduce en todos los sectores de la economía. Vamos a seguir... Ustedes verán que vamos a seguir ¿Qué discutiendo... salida creen ustedes que Ustedes tiene el verán que salario? vamos a seguir discutiendo los mismos ¿Qué temas. salida creen ustedes que tiene el salario en este momento? Para mí, no es discutir de un porcentaje X, Y o Z. Para mí es discutir una nueva ley general de salario que establezca mecanismos anuales de revisión y que tienda a la convergencia del salario mínimo. Esa es la solución. De lo contrario, lo que estamos todos los años venir con el mismo paso. Claro, Ahora no bien, descarta que haya unos ahora cuantos bien, niveles. yo No va a haber un entiendo, solo salario. óyeme, yo entiendo que el aumento que hizo el gobierno, que aumentó de un nivel excesivamente bajo, de 5,000 y tantos pesos, 5.200, sí. a 10,000, que ocho. todavía es insuficiente. Pero una buena señal. Pero es un empujón para que sepan que la base que era la menor se duplicó. Ya pasó de 5,000 a 10,000. Entonces, si tú tienes el promedio hoy de esos salarios mínimos de empresas con un capital de tanto, de X, de Y, de Z, En 12.000. en un promedio de 12,000, tú tienes que llevar ese salario mínimo por lo menos 20,000. Pero mira, Por lo menos. hay un elemento... ¿Qué es lo que piden los Miren, le los voy a hablar... trabajadores? Le voy a ¿Cuánto hablar... piden ellos? 20,000. Los Mire, trabajadores dicen que debe ser 20. El de 15,300, una cosa así, que es el más alto del Que lo del lleven a mínimo 20. nacional. Que lo lleven a 20. Hay otra cosa que los sindicalistas nunca hablan y que yo, por ejemplo, en Colombia lo vi. Las trabajadoras domésticas aquí no están cubiertas por ningún tipo de protección, ni salarial, ni No, hay- Pero La pueden, incorporó pero el pueden ir SENASA. a la Secretaría de Trabajo y pedir que le hagan la liquidación. pueden ir, pero Y no la están aplican. cubiertos. yo la apliqué. Senasa lo está cubriendo. También. No, la pero captura. eso es unilateralmente el gobierno. El gobierno, que lo ha exacto. cubierto Sí. como sector subsidiado. Subsidiado, sí. Sí, Como lo ha metió hecho con subsidiado. otros. Sí. Pero, Ustedes pero no saben- hay una política salarial sobre no esto. la hay. No, no Ustedes la saben, hay, no la ustedes hay. saben cómo se está preparando el sector empresarial para un incremento salarial. En un departamento de una tienda, por ejemplo, que me reservo el nombre, dicen, mira, ahí hay 5 gente que hacen lo mismo. Uno lo puede hacer, los otros, para afuera, lo están sacando. Ya lo están haciendo. Sí, señor. Porque Entonces- saben que viene el incremento. Entonces, ese es el nivel... Eso va a terminar con la ¿Tú ley. crees que Entonces, en el sector privado, en un departamento de una tienda, de una industria, donde puede haber uno, hay 5? Yo no lo creo. Te estoy diciendo, yo conozco el caso. Yo ¿Tú no quieres lo que te creo. diga el nombre de la tienda? Ellos no Yo sé, tienen yo sé. empleo supernumerario, al contrario, tienen empleo infranumerario. Es decir, hacen que la gente trabaje mucho más de lo necesario, Sí, de las Aquel 8 sector horas. servicio tiene una De buena las 8 horas Ahora, que ustedes manda el Código descartan de la Trabajo. reclasificación. Oigan esto. Yo cuando oigo al sector empresarial La que para reclasificación. incrementar el salario hay que reclasificar,
A mí me parece que esa idea no es absolutamente No irracional. es peregrina. No es peregrina. Sí, tiene sentido, porque está en tiene función del sentido. capital y la productividad de la empresa. Pero Pero es que la reclasificación existe, es decir, dice Pepe. Porque Pepe dice, yo estoy pidiendo 20,000, pero es para las grandes empresas. Pero dice Julio, si fuera dentro de un esquema de reducir todos esos malditos salarios mínimos que hay y llevarlo a 3, a 4, Por lo menos puede llevarlo a 3, pero no hay ese propósito, se van a enganchar ahí. El propósito del sector... Pero es que caen en la trampa los sindicalistas también. Claro. Mira, Ese es el gran problema. el propósito del sector empresarial, desde mi punto de vista, ¿qué va a pasar? Le van a proponer y lo van a acordar un 15% de incremento salarial y el 15% adicional sujeto a aprobación de tal o cual ley, y vamos a seguir discutiendo, y ustedes verán que vamos a caer en el 2020 en el inicio de la discusión del pacto fiscal, y ahí sí es verdad que van a haber muchos Me pantalones. gusta la propuesta de la nueva legislación para terminar con esa chelcha. Pero que puede ser un Sí, proceso, pero es que- óyeme, así como, Sí, él dice como que se puede ser hizo, un proceso, él dice que puede ser se hace un proceso. desmonte. O un desmonte. Se hace un desmonte en 5 años. El Es problema, para desmontar la famosa el problema dirección. adicional, el problema Interesante adicional, señor, el problema adicional está basado en lo vertiginoso como va la economía mundial y los retrasados que estamos nosotros en los niveles de competitividad. También es verdad. Entonces, ya para nadie es un secreto que en República Dominicana hay empresas que están aplicando inteligencia artificial y que están aplicando también robótica. Eso se reduce el empleo. No, pero. Oye, ese no Mira, es el problema de la economía Yo dominicana. le tengo miedo a eso. Ese no es el problema de la economía El problema de la dominicana. economía dominicana es otro. Nos falta mucho para llegar. Es la falta de empleo formal. Mira, Julio, escúchame. Que Dice de que ahí la se informalidad. agarran. Ahí vi yo que Rafa decía, a propósito de la informalidad, Oye, Rafa en el sector Pérez, agrícola, que dice, 49%. a nivel de Iberoamérica, es 49%. En el sector- oye, la en el informalidad, te lo dije. 49% Yo lo he venido el diciendo promedio aquí. Mira, escúchame, en todo antes Iberoamérica. de que se acabe el tiempo. En el sector agrícola, te voy a poner un ejemplo Es alto. de competitividad y reducción de mano de obra por eficiencia de la tecnología. Ustedes hablaron ayer, ustedes tenían una gente sentada en este mismo sillón Sí, hablando sí, sobre sí. los avances de la tecnología a nivel de agricultura. Sí, sí, sí. ¿Tú crees que eso va a venir en la misma proporción a la República Dominicana? No. Te voy a poner un ejemplo. Una granja de gallinas ponedoras. Ustedes saben que la principal granja de gallinas ponedoras hoy en día, ¿ustedes saben cuántos empleados hay en esa granja? Tú entras a una planta de esa y para tú ver un empleado, Es muy difícil. tú tienes que ser mago. ¿Por qué? Porque el riel donde va el alimento lo activa la gallina comiendo, lo activa Y comiendo. te pone 2 huevos, uno de Y la lo- mañana y otro en la tarde, la misma Espérate, gallina. Espérate, y los huevos que pone caen en una banda que le pasa por detrás, porque son estabuladas, y se la lleva Ahí y no a eso no le pone la mano nadie. y lo empaca, Nadie, y lo nadie. empaca automáticamente. Y hay un sistema que decide y dice, los huevos de 2 yemas se van por aquí y los otros siguen para acá. Y los chiquitos, deséchalos y mándalo a otro mercado. En conclusión, señores economistas, ¿ustedes están de acuerdo con que la clase trabajadora se plante y no deje eliminar el preaviso y cesantía? Claro. Pero que vayan al ¿Tiene- diálogo, que vuelvan a la mesa Sí, del pero yo diálogo. creo que debe haber una negociación sobre una nueva ley de salario. Sí. Eso Por ahí está hay bien. Que tienda a la convergencia del salario mínimo. Y que que incluso se tienda puede un- entrar en la reclasificación. Sí. Se sí. puede hacer la reclasificación. bien. Parece No puede Pero- ser un razonable. proceso Qué de buena 5 sesión. años. Pero No, los que niveles, sea un proceso. fíjate, fuera bueno, son ley 52, no ley 55. Fuera bueno ver cuáles son las aplicaciones en decretos y en normativas que está Quiten esa aplicando, música. que está aplicando el Consejo de Competitividad para ver cuáles son los grados de avance y eficiencia del sector empresarial a nivel de competitividad. Interesante. ¿Por A qué? los- Porque ahí que está la base A los empresarios del gobierno que se animen y vamos a... No, ellos están. Vamos a patrocinar esta magnífica sección de economía de Diario de 4. Anímense. Volvemos mañana, Dios mediante.